Enero de 2020, sur de Florida. Antes del amanecer, la temperatura cae por debajo de los 4 grados centígrados. Y entonces empiezan a caer. No hojas, iguanas. Reptiles de más de 1 metro de longitud se desploman desde los árboles, rígidos, inmóviles, sobre los jardines, los coches y las aceras. Caen con un golpe seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de su cuerpo. Los residentes del sur de Florida ya conocen el fenómeno. Hasta los servicios meteorológicos lo anuncian, como quien avisa de lluvia o de niebla. Alerta de iguanas cayendo de los árboles. Parece una plaga bíblica, y sin embargo, se ha vuelto rutina. Pero lo que casi nadie contaba aquella mañana es lo que ocurriría después. Porque muchas de esas iguanas no estaban muriendo, solo estaban esperando. Cuando el sol subió y calentó el suelo, cientos de aquellos cuerpos rígidos empezaron a moverse de nuevo. Las patas se flexionaron, los ojos se abrieron, y una tras otra, las iguanas que parecían cadáveres se levantaron y se alejaron caminando, como si nada hubiera pasado. El frío no las había matado, solo las había apagado durante unas horas. Y esa diferencia entre morir y apagarse es la clave de por qué el sur de Estados Unidos está perdiendo esta guerra. Lo de las iguanas cayendo de los árboles no es una rareza puntual de un invierno especialmente frío. Es la señal visible, el síntoma más espectacular de algo mucho más grande que ocurre bajo la superficie. Una invasión que en el sur de Florida ya no se cuenta por miles, ni por decenas de miles. Se cuenta por millones. Estos animales no son de aquí. La iguana verde no es una especie nativa de Estados Unidos. Su hogar original está mucho más al sur, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en el Caribe. No llegó a Florida nadando ni volando. Llegó en cajas, en jaulas, en las bolsas de plástico de las tiendas de animales. Llegó como mascota. Y cuando esas mascotas escaparon o fueron liberadas, encontraron en el sur de Florida algo parecido a un paraíso. Un clima cálido y húmedo muy similar al de su tierra de origen. Comida abundante. Y, sobre todo, la ausencia casi total de los depredadores que en su hogar natural mantenían su número bajo control. El resultado es la pregunta que este documental intenta responder. Con millones de ejemplares establecidos, con permisos para cazarlas prácticamente sin límite, con agencias estatales pidiendo abiertamente a los ciudadanos que las eliminen, ¿por qué no se las puede frenar? ¿Y por qué, en lugar de mejorar, la situación está empeorando? La respuesta tiene que ver con el único enemigo que a estas iguanas les quedaba, y con lo que está ocurriendo con ese enemigo. Para entender la invasión, hay que entender al invasor. La protagonista de esta historia es la iguana verde. Su nombre científico es iguana iguana, y es uno de los reptiles más reconocibles del continente americano. En su rango nativo, que se extiende desde México a través de toda Centroamérica hasta Sudamérica y las islas del Caribe, la iguana verde es una parte más del ecosistema. Un herbívoro grande, arborícola, que forma parte de una red de vida donde otros animales la depredan, la enferman y la mantienen en equilibrio. En Florida, esa red no existe. No hay depredadores naturales adaptados a controlarla. No hay las enfermedades ni los parásitos de su tierra de origen. La iguana verde, en el sur de Florida, es un animal sin frenos. Su llegada, como en tantas invasiones biológicas, tiene un origen humano directo. Fue el comercio de mascotas. Durante décadas, las iguanas verdes se vendieron por miles como animales de compañía exóticos. Pequeñas, verdes y baratas cuando son crías. El problema es que una cría de iguana no se queda pequeña. Una iguana verde adulta puede superar el 1,5 metros de longitud contando la cola. Necesita espacio, calor
Y cuidados que muchos dueños no anticiparon al comprar un reptil del tamaño de un lagarto de jardín. Y cuando el animal creció, muchos hicieron lo más fácil y lo más destructivo. Lo soltaron en el canal más cercano. Cada una de esas liberaciones fue una semilla, porque la biología de la iguana verde está diseñada para el éxito explosivo. Una hembra puede poner varias decenas de huevos en una sola puesta. Crece rápido, se adapta a canales, jardines, parques y zonas urbanas con una facilidad extraordinaria. Nada bien, trepa mejor y come casi cualquier planta que encuentre. La situación llegó a tal punto que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la FWC, la agencia estatal responsable de la fauna, tomó una medida drástica. Prohibió la venta y la tenencia de iguanas verdes como mascota, cerrando el grifo que durante décadas había alimentado la invasión, aunque con excepciones limitadas para la cría y venta que se extendieron hasta mediados de 2024. Pero para entonces, la prohibición llegaba demasiado tarde para el sur de Florida. Los millones de iguanas ya estaban allí y estaban haciendo daño. Aquí es donde la invasión deja de ser una curiosidad y se convierte en un problema medido en millones de dólares. La población de iguanas verdes del sur de Florida se ha disparado hasta alcanzar los millones de ejemplares. No es una estimación dramatizada. Es la conclusión del estado del conocimiento científico sobre la especie, recogida en 2025 en una revisión publicada en la revista Frontiers. Y todos esos animales dejan huella. El primer daño es estructural y es el más caro. La iguana verde no vive solo en los árboles. Cava. Excava madrigueras largas y profundas para anidar y refugiarse. Y lo hace precisamente en los lugares donde más daño puede causar. En las orillas de los canales, bajo las aceras, junto a los cimientos de las casas, en la base de los muros de contención que protegen la costa y los diques. Esas madrigueras erosionan el terreno desde dentro. Con el tiempo, el suelo se hunde. Las aceras se agrietan y colapsan. Los muros de contención, los seawalls que protegen las propiedades del agua, pierden su base y se derrumban. Las orillas de los canales se desmoronan. Reparar ese daño cuesta a los propietarios de viviendas y a los municipios del sur de Florida millones de dólares cada año. Una infraestructura diseñada para durar décadas se ve socavada, literalmente, por un reptil que cava debajo de ella. El segundo daño es ecológico. La iguana verde es un herbívoro voraz. Devora plantas nativas, arrasa jardines ornamentales y compite por el alimento con la fauna local, desplazando a las especies que sí pertenecen a ese ecosistema. Ante un problema de esta escala, la respuesta oficial ha sido tan agresiva como pocas veces se ve con un animal. La iguana verde no está protegida en Florida, más allá de las leyes generales que prohíben la crueldad animal. Eso significa que se puede sacrificar de forma humanitaria durante todo el año, en propiedad privada, con el permiso del dueño. Y se puede cazar en 22 terrenos públicos gestionados por la FWC sin necesidad de licencia, sin temporada de veda y sin límite de capturas. La agencia estatal fue todavía más lejos. En un comunicado que dio la vuelta al país, la FWC pidió directamente a los residentes de Florida que eliminaran a las iguanas verdes de sus propiedades siempre que fuera posible. Un gobierno pidiendo a sus ciudadanos que maten a un animal siempre que puedan. Esa es la medida de lo desesperado de la situación. Y aún así, la población sigue creciendo. Porque había un freno, uno solo, que hacía el trabajo que ni los cazadores ni las agencias podían hacer. Y ese freno está empezando a fallar. Durante mucho tiempo,
El sur de Estados Unidos tuvo un aliado silencioso en esta guerra. Un aliado que no cobraba, no descansaba y que cada invierno reducía la población de iguanas sin que nadie moviera un dedo. El frío. La iguana verde es un reptil tropical. Su cuerpo depende por completo de la temperatura del ambiente para funcionar. No genera su propio calor. Y eso la hace extraordinariamente vulnerable a algo que en su tierra de origen casi nunca ocurre: el frío intenso. El mecanismo está bien documentado. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 10 grados centígrados, aproximadamente, la iguana se vuelve lenta, torpe. Sus movimientos se ralentizan. Y cuando sigue bajando, hacia los 7 grados y por debajo, el animal entra en un estado latente. El cuerpo se apaga, los músculos dejan de responder. Y si la iguana estaba subida a un árbol, simplemente pierde el agarre y cae. Ese es el fenómeno de las iguanas cayendo del cielo. No están muertas. Están en un estado de letargo por frío, lo que en inglés se llama cold stunned, congeladas por el frío. Un estudio dirigido por el investigador James Stroud y su equipo, que analizó la tolerancia al frío en varias especies de lagartos, situó ese umbral crítico en torno a los 6,5 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura, el animal se apaga. Durante décadas, ese fue el gran ecualizador. Cada invierno especialmente frío, cada ola polar que bajaba hasta Florida, mataba a un porcentaje de la población de iguanas. Las que caían y no despertaban a tiempo, morían. El frío mantenía a raya a la especie y, sobre todo, le impedía expandirse hacia el norte, hacia estados más fríos. Pero aquí está el giro que lo cambia todo. Cada ola de frío no mata a las iguanas al azar. Mata preferentemente a las menos resistentes, a las que toleran peor el frío, y deja vivas para reproducirse la primavera siguiente, precisamente a las que lo soportan mejor. Eso es selección natural, ocurriendo en tiempo real, invierno tras invierno, ante nuestros ojos, y hay ciencia que lo respalda. Tras la brutal ola de frío que azotó Miami en enero de 2020, la misma que llenó los jardines de iguanas caídas, un equipo de investigadores liderado por Colin Donoghue y James Stroud estudió qué había ocurrido con los lagartos supervivientes. Su hallazgo fue notable. Aquella única ola de frío tuvo un efecto medible sobre la tolerancia al frío de varias especies de lagartos de la zona. Los supervivientes y sus descendientes mostraban una capacidad de resistir temperaturas bajas que sus antepasados no tenían. En una sola generación, la población se había vuelto más dura. La consecuencia de esto es directa y es inquietante. Si cada invierno las iguanas se vuelven un poco más resistentes al frío, entonces el freno que las mantenía confinadas al sur de Florida se está debilitando. Y si soportan más frío, pueden ir más al norte. Ya hay reportes de iguanas tan al norte como la zona de Orlando, en el centro del estado. Y hay una señal aún más reveladora. Con el paso de los años, los avisos de iguanas cayendo de los árboles durante las olas de frío han ido disminuyendo. No porque haya menos iguanas, sino porque, según los investigadores, se están aclimatando. El frío que antes las tumbaba en masa, cada vez las tumba menos. El enigma que esto plantea es el corazón del título de este documental. El frío era el último muro, y el muro se está agrietando. ¿Hasta dónde pueden llegar estos animales si el frío deja de detenerlos? Ante una invasión de esta magnitud, con un freno natural que empieza a fallar, se han planteado varias respuestas. Y no todas apuntan en la misma dirección. La primera es la erradicación por caza. Eliminarlas activamente, de forma masiva, aprovechando que la ley lo permite prácticamente sin restricciones. Es la vía que las autoridades han promovido. Pero surge una duda incómoda. Con millones de ejemplares ya establecidos y reproduciéndose sin control,
¿La caza puede realmente reducir la población o solo frenar marginalmente un crecimiento imparable? Hay quien sostiene que, a esta escala, la erradicación total ya es imposible. La segunda respuesta es, quizás, la más comentada de todas: comérselas. En gran parte de Latinoamérica y el Caribe, comer iguana no tiene nada de exótico. Es una tradición culinaria de generaciones. En varios países se la conoce con un apodo cariñoso y muy descriptivo: el pollo de los árboles. Su carne es magra, blanca y contiene más proteína que la del pollo. En Florida, esa tradición ha empezado a cruzarse con la invasión. Ya hay quien captura iguanas y las convierte en tacos, en guisos, en iguana asada. Restaurantes y cocineros que ven en el problema una fuente de alimento gratuita, sostenible y abundante. La lógica es sencilla. Si hay millones de estos animales y hay que eliminarlos de todas formas, ¿por qué no aprovecharlos como comida, tal y como se ha hecho en el sur del continente durante siglos? Para muchos, esta es la solución más sensata y menos derrochadora. Para otros, comer un reptil invasor sigue siendo un tabú difícil de superar. La tercera respuesta apunta al clima. Los inviernos cada vez más suaves, combinados con la creciente tolerancia al frío de las propias iguanas, podrían estar abriéndoles el camino hacia el norte. Este es el ángulo que conecta la invasión con el debate más amplio sobre el cambio climático. Y es un terreno donde las opiniones chocan con fuerza. Y por último, está la duda escéptica, que conviene dejar planteada con honestidad. ¿De verdad las iguanas están evolucionando para resistir el frío? ¿O simplemente ocurre que cada invierno sobreviven las más fuertes por pura casualidad, sin que eso signifique un cambio permanente en la especie? Es una distinción sutil, pero importante. Una cosa es una adaptación genética que se transmite y se acumula generación tras generación. Otra es una simple criba que elimina a las débiles sin cambiar el fondo del asunto. La investigación apunta hacia lo primero, pero el matiz mantiene la conversación abierta. Este documental no cierra ese debate. Expone lo que los datos muestran: millones de iguanas, un daño real y caro, un freno que se debilita y una expansión que ya se está documentando hacia el norte. ¿Qué debería hacerse con todo ello? ¿Erradicar? ¿Comer? ¿O simplemente adaptarse a convivir con ellas? Es una conversación que le pertenece a quien mira. Recapitulemos lo que la evidencia ha establecido. Millones de iguanas verdes establecidas en el sur de Florida, descendientes de mascotas liberadas. Un daño estructural y ecológico que cuesta millones de dólares al año, con madrigueras que hunden aceras y derrumban muros de contención. Una respuesta oficial tan agresiva que el propio Estado pide a los ciudadanos que las eliminen siempre que puedan. Un único freno natural: el frío, que durante décadas las mantuvo confinadas al sur. Y la evidencia científica de que ese freno está fallando, porque cada invierno deja vivas a las iguanas más resistentes y sus descendientes son más duros que sus antepasados. Todo eso está documentado. Todo eso es real. Lo que no está resuelto es hasta dónde llegará esto. Nadie ha logrado frenar a las iguanas. Ninguna campaña de caza, ninguna prohibición, ninguna ola de frío ha revertido la invasión. Y las condiciones nunca habían sido tan favorables para que estos animales se extiendan más allá de Florida, hacia el norte, hacia estados que hasta ahora los consideraban imposibles. El animal que caía rígido de los árboles cada mes de enero, el reptil al que el frío parecía condenar, está aprendiendo a soportar precisamente aquello que lo mataba. Y un invasor que aprende a vencer a su único enemigo natural es un invasor al que ya casi nada detiene. La iguana que se levantó del césped aquella mañana de enero de 2020, sacudiéndose el frío y alejándose caminando como si nada, no era solo una superviviente afortunada.
Puede que fuera un anticipo, la primera imagen de una especie que está a punto de dejar de necesitar a Florida para prosperar. Si quieres seguir explorando estas historias, especies que se adaptan más rápido de lo que nadie predijo, invasores que vencen a los frenos que debían detenerlos, la fauna que aparece donde la ciencia decía que era imposible, suscríbete a este canal. Cada semana un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos debería erradicarlas por completo o aprender a comérselas como se hace en Latinoamérica, como el pollo de los árboles? ¿Y hasta qué estado crees que llegarán antes de que alguien logre detenerlas? Déjalo abajo. Queremos leer lo que piensas.